Muy buenas tardes, auditorio de Nogales. Volvemos con nuestro programa Pregúntale al que sabe, con un invitado de lujo, de lujo. Le damos también muchas gracias a nuestros patrocinadores, que es la Universidad de España y México, la primaria INAN. También tenemos ahorita los BHR, también que nos acompaña el doctor Rubio. Le damos muchas gracias a todos por patrocinar nuestro programa. Julio César, me da mucho gusto que estés con nosotros y que nos des otra vez la bienvenida a este programa. Julio César es el cronológico de la historia de Nogales. El cronista del municipio. Cronista municipal vitalicio. Fíjate qué importante. Ha sido periodista, poeta, escritor, locutor. Tienes actualmente 9 libros publicados, 2 CDs grabados, 42 años de escritor. Se dice poquito, ¿no? Al momento de comentar 42 años, pero es toda una historia contigo ahí, ¿no? 37 años como periodista y 26 años como locutor. Pues te damos la bienvenida, mi amigo, y la verdad nos llena de mucho orgullo que ahora que iniciamos este programa, que tú seas nuestro primer invitado. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenidos a los nogalenses que nos escuchan, gracias por permitirnos entrar a sus hogares y llevarles lo que pocos saben y que yo deseo que sepan muchos, que es la historia de Nogales. Una historia plagada de emociones, de aventuras, y créanmelo, que merece bien una película. Desde sus inicios, desde 1843, Jorge, tenemos que rescatar la historia cuando ese era un rancho, pues lógico, lleno de árboles de nogal, por eso se llama Nogales. Cuando lo adquiere don José Elías en 1843, y que era un rancho que empieza en Imuris y termina cerca de Tucson. Era un rancho amplísimo que después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, se queda casi a la mitad porque pierde la parte que quedó en Estados Unidos. Okay. Allí nace el rancho de los Nogales con don José Elías y otros personajes de arraigo y de mucha historia en lo que es esta región. Yo tengo el interés que usted, amigo o amiga de Nogales, conozca la historia, que se la pueda platicar a otros y que un día pueda ver y disfrutar la película de Nogales en un cine y que se emocione como yo me emociono cuando leo la historia y cuando encuentro nuevos datos, nuevos hechos que me llenan de emoción, de inquietud. Saber de las correrías en la calle Reforma, en la calle Ochoa, en la calle Arizpe, que hoy se llama calle Obregón. Me encanta la idea de saber que la escuela Pestalozzi primero fue hospital y que fue hospital psiquiátrico militar y que fue la escuela superior de niños y niñas. Los niños estaban en la planta alta, las niñas en la planta baja. Tiene un sótano donde puede ser escenario de un personaje para una película de Nogales. Me emociona cuando encuentro ese tipo de historias, saber que todavía tenemos patrimonio histórico y que si no nos ponemos abusados, los vamos a perder como perdimos el edificio de la aduana, y que es algo que nos distingue. Fíjate que allá tiene como hace 4 o 5 años, cuando se inundó la Pestalozzi, que vinieron a arreglar el piso, que tuvieron que venir de la Ciudad de México y decir, no me toques ese piso, no se hace así, nosotros te vamos a enseñar cómo lo vas a hacer, no puedes tú reparar ese piso, no se repara. Aquí se lleva un mantenimiento especial porque es un edificio histórico. Creo, y no me vas a dejar mentir, creo que debemos de cuidar esos patrimonios de nogalenses. Debemos de cuidar incluso el Palacio Municipal, tiene su historia. Yo siempre he dicho que el Palacio Municipal ya lo deberíamos de jubilar y quitar el Palacio Municipal de ahí y llevarlo a otro lado, y eso hacerlo un edificio histórico de Nogales. Hay mucha fotografía de Nogales. ¿Por qué no publicar esas fotografías? Yo sé que hay mucha fotografía en el museo, ¿no? Tienen ahorita ahí, pero qué bonito sería ponerlos en el edificio de la alcaldía de Nogales, ¿no? Fíjate, el primer intento de jubilar al Palacio Municipal, bueno, el que yo recuerdo,
fue en la presidencia municipal de César de Abdú Chávez en 1985, donde hoy se encuentra el edificio de Infoculta. Si recuerdas, ahí se empezó a construir, bueno, antes de todo esto fue la planta Pemex. Ahí en la planta Pemex, cuando se cambia esta dependencia a donde se encuentra hoy, se cambia, se le dona el terreno estando en la presidencia César de Abdú Chávez. Si ustedes recuerdan, se inició una construcción en ese lugar que quedó abandonada y que se convirtió en madriguera de malvivientes. Por muchos años. Sí, de un basurero, sanitarios al aire libre, escondrijos, fumaderos, en fin. Y que, bueno, hoy tenemos afortunadamente un Instituto Municipal de Fomento de la Cultura y las Artes en ese lugar. Gracias a Dios. Pero allí fue el primer intento de jubilar ese palacio, el Palacio Municipal, que hoy muestra casi en su totalidad, por lo menos en un 80%, la cantera de la que fue hecho. Cantera que se extrajo del Cerro de la Ardilla, que es el Cerro de la Buenos Aires, y del Cerro de la Ochoa Ingenieros. Son minas de cantera. Que todavía hay una cantera muy bonita. Hay mucha cantera, tanto en el Cerro de la Ochoa Ingenieros como en el Cerro de la Ardilla, que es el Cerro de la Buenos Aires, y que es el primer cuadro histórico de Nogales. Allí tiene dos aspectos históricos bien importantes: la fundación de Nogales y la defensa heroica de 1918 de la soberanía nacional, ni siquiera la defensa del pueblo, sino que allí se defendió el límite y la frontera de México con Estados Unidos. Sergio, ¿por qué Nogales? Julio César, por favor, o te cobro igual que Sergio. No, oye amigo, ¿por qué, Julio, no se ha hecho aquí en Nogales ese tipo de monumentos que nos digan de nuestra historia, las raíces de nosotros? ¿Por qué no se ha hecho? De los que somos nogalenses, ¿por qué no tenemos ese tipo de cultura de hacer? Eso que acabas de comentar. Sabemos de que tenemos un monolito cerca del Panteón. Ahí está uno. Y también en la calle Elías, ahí está un monumento, el 122, que marca la frontera con Estados Unidos. Y que déjame decirte de paso, también está movido. En realidad la frontera debería estar un poquito más allá, casi 100 metros más para allá. Sí. Bueno, pero eso lo pueden encontrar en libros como el que tengo acá, el de don José Pomposo Salazar. Ahí podemos encontrar límites verdaderos de la frontera con Estados Unidos, que nadie se atreve a pelearlos, nadie se atreve a señalarlos. Y yo sé perfectamente que la gente que vive ahora en Estados Unidos, en esa área, pues no se quiere convertir en mexicanas, pues se van a quedar allá, pero merece un pago. O sea, merece una indemnización, que tendríamos todas las calles pavimentadas, que tendríamos un área urbana de lujo. ¿Por qué? Porque estamos cobrando lo justo, que si les cobramos los 4 estados restantes sería otra cosa. Pero en fin, a lo que voy es que ese cerro maravilloso, que es el Cerro de la Buenos Aires, y que tiene gente con tradición, familias que tienen casi 100 años viviendo allí, porque otras o cambiaron de domicilio, se fueron a otras partes como los fundadores. Te hablo de la familia Camus, te hablo de la familia Donadieu, unos franceses que vinieron de Barcelonette, Francia, se vinieron en 1882 a radicar en Nogales, pusieron negocios, que las cuevas que tú ves en Elías son cuevas hechas, son cuevas que en búsqueda de minerales se empezó a romper el cerro, y tú ves que la roca, que el techo donde estuvo la caverna por tantos años, que también es histórico, y que también está la roca, y que ojalá nos patrocinen también este tipo de programas que ahí se hicieron. Estas rocas primero a pico, a cincel, con dinamita, y que sirvieron de bodegas, que sirvieron de cavas para el vino, y que de allí nació entre esos lugares, combatiendo en contra del clima, en contra de lo agreste del terreno. Allí nació Nogales. Es el primer cuadro de Nogales, la calle Elías y lo que hoy se llama la calle Ruiz Cortines, que fue la calle Colón, que así se llamó, calle Cristóbal Colón, y que hoy es la calle Ruiz Cortines, y que es famosa por la Feria de las Flores, porque allí se hacía.
Ese es el primer valor que tiene ese primer cuadro y que hoy está abandonado. Y el segundo fue la defensa heroica de la invasión de Estados Unidos por el 33 Regimiento y el 10º, que invadieron casi con todos los soldados de color, invadieron y entraron precisamente por donde empezaba el cerro de la Buenos Aires y por el Callejón Sandoval, y que mucha gente no sabe por qué se llama Callejón Sandoval, pero yo se los voy a decir. Muy bien. Oye, me gusta mucho todo esto. Yo sé que me estoy yendo un poco más para acá. Ahorita nos vas a explicar más adelante o en otro programa por qué está el reloj ahí pegado a la línea. ¿Qué significa ese reloj? ¿Y por qué no lo han podido echar a volar otra vez? Mira, en primer lugar, ese no es el reloj. No es el reloj original, eso ya me habían dicho. El reloj original estuvo en el edificio de la aduana, que fue construido en 1887 con un costo de 83,000 pesos entonces. Un edificio de corte europeo, ordenado por Porfirio Díaz, presidente de la República en ese entonces, dictador, tirano, lo que ustedes quieran, pero es época en que México tiene un florecimiento. La aduana fue lo primero que se instaló en Nogales. Después vino el tren, 2 años después llegó el tren. ¿Llegó primero el tren, como dicen? No, llegó primero la aduana. Y por eso llegó el tren, porque primero había que instalar la aduana para recibir todo lo que traía el ferrocarril, que el negocio mayor que se hacía en ese entonces eran los minerales. Pensando en eso, en el comercio, en el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, especialmente en la explotación de los minerales que siempre le han interesado a Estados Unidos, como ahora le interesa el litio, antes le interesaba el oro, la plata, el carbón, que eran indispensables para el comercio y para la industria de Estados Unidos. Ese edificio se construyó con el fin de dignificar el lugar que significó Nogales en relación al tratado internacional entre México y Estados Unidos. Fue un edificio icónico, histórico, que se tiró de una forma tonta, de una forma vana, vacía. Si ese edificio existiera todavía sería nuestro máximo símbolo a nivel nacional. Allí estaba ese reloj de que tú dices, cuando se destruye la aduana, se cae el reloj, tiran el reloj, alguien se lo lleva con la intención de conservarlo, de resguardarlo. Algunos dicen que estuvo mucho tiempo en lo que son los talleres de servicios públicos, otros dicen que en una casa de la Kennedy. La cosa es que ese reloj, por partes, pedazos, se fueron tirando y desapareció a tal grado que no tenemos ningún antecedente o algún pedazo del reloj que nos fomente como historia de ese reloj. ¿Qué significa? Simple y sencillamente fue el reloj de la aduana, es el que le daba la hora a toda la ciudad, que por supuesto era una ciudad pequeña que no llegaba ni siquiera a la Plaza Miguel Hidalgo. Fíjate qué interesante. Fíjate, cuando yo regreso a Nogales, no me acuerdo el año, no me quiero acordar del año, hace poquito, me tocó todavía, y haciendo historia también, acordándome, para que mucha gente que no es de Nogales que sepa, a las 10 de la noche tocaba la bombera, ¿sí te acuerdas? Sí. Y era el toque de queda. Para los menores. Para los menores de edad, sí, tú lo debes saber mejor. Claro, que me tocó a mí. Y me comenta mi papá, porque mi papá fue bombero, me comenta que tocaban eso y pues todos los menores tenían que ir a sus casas a resguardarse porque ya eran las 10 de la noche. Que ya era una hora alta en aquel entonces para que estuvieras en la calle, ¿no? Era el límite para los menores, para que no anduvieran de vagos ni haciendo daño en la calle. O sea, el escuchar la sirena de la bombera a las 10 de la noche era un ordenamiento para que los padres se pusieran abusados, y en ese entonces se decía: padres, ¿saben dónde andan sus hijos?
Ese era lo común. Ahora es al revés. Ahora es, hijos, ¿saben dónde andan sus papás? Oye, pero fíjate, maestro, qué importante sería que esas tradiciones siguieran, porque a mí sí me gustaría estar escuchando esa bombera todas las 10 de la noche. Te voy a decir una cosa. Hay muchas cosas que podemos rescatar. Una de ellas es la calle Elías. Yo estoy de acuerdo con tenemos eso. Edificios históricos todavía en la calle Elías. Nos quedan por lo menos 3 o 4 edificios que corren riesgo, están en el riesgo de desaparecer porque necesitan ser parte del patrimonio histórico nacional, no solo municipal. Deben estar en el Instituto Nacional de Antropología e Historia a nivel nacional. Se necesita trabajo, se necesitan trámites, se necesita dinero para los abogados, se necesita viajar, se necesita que gente del INAH, profesionales y profesionistas del INAH estén recorriendo esos edificios que corren riesgo y corren peligro. Te hablo de lo que muchos habrán de recordar entre jovenazos y mayores como tulipanes, habrán de recordar el Mr. Cherries. Sí. Ese edificio donde estuvo mucho tiempo el Mr. Cherries, estuvo el Club Cosmopolitan. Es un edificio que fue construido en 1882. Tiene 140 años ese edificio. De seguro tiene cantera. Hay que restaurarlo porque se está cayendo. Debe ser nido de murciélagos. Sufrió una inundación ya hace poco. Sí, entonces ese es un patrimonio. Enfrente está un hotel que hoy dice Hotel San Andrés, pero llevó varios nombres. Ese hotel tiene aproximadamente 130 años. Se conserva dentro de los valores históricos que son del siglo XIX, del siglo XIX, del siglo XX todavía, o principios del 20. Acá lo importante es que debe tener más de 100 años, y lo tiene. Se derrumbó el Hotel San Enrique, que tenía la misma edad. Entonces vamos perdiendo patrimonios históricos porque hasta hoy no se pueden registrar. Faltan recursos, falta interés, falta profesionistas, falta gente que se interese por la historia de Nogales. Y usted que viene de fuera, como yo, como nuestro camarógrafo o como nuestro amigo que nos invita a este programa, de pregúnteselo al que sabe. Usted que viene de fuera, usted que viene de Sinaloa y que conforma el 70% de la población de Nogales, pero usted también que viene de Oaxaca, usted que viene de Chiapas, de Aguascalientes, Ciudad de México, y que recibió la oportunidad de crecer, de tener trabajo, de tener familia, de tener salud, de tener educación en Nogales. Pues si Nogales nos recibió con los brazos abiertos, pues tenemos que darle el corazón. Eso es lo importante de la historia, de conocer la historia de Nogales y de ser agradecido con Nogales. Nos vamos a un corte, Sergio. Dame un sensito. Julio, perdón. No sé por qué traigo a Sergio, ya te debo dos. En Universidad de España y México ya iniciamos clases. Tenemos para ti la mejor oferta educativa. Licenciaturas en 3 años. Maestrías en 18 meses. Especialidades en 12 meses. Doctorados en 2 años. Todo esto con titulación automática y horarios que se ajustan a tu estilo de vida. Además, mensualidad congelada durante toda tu carrera. Sin letras chiquitas ni cargos escondidos. No lo pienses más. Llama ya al 631-690-5302 y al 631-30-315-82. Y como nosotros, tú también di Soy WEM. Chamacos, si ustedes son de los que ya saben inglés y quieren perfeccionarlo o ya son buenos y quieren dedicarse a ser maestros de inglés, ¿sabes qué? Yo te recuerdo un lugar donde te van a ayudar para que puedas certificarte nacional e internacionalmente, y te estoy hablando de All In English Academy. Ahí te pueden ayudar. Además, aprovecha que en estos días tienen el beneficio de la inscripción en solamente 600 pesos. Solamente 600 pesos. ¿Escuchaste bien? ¿Te latió? ¿Te gustó? ¿Quieres ser la próxima maeta? ¿El próximo maeto de inglés?
el t-shirt o la miss, pues es posible, ¿eh? Así que búscalas en Facebook como All in English Academy para que te den más información y te inscribas hoy mismo. BHR México es una firma internacional multidisciplinaria de contadores públicos certificados, abogados y consultores que brindan servicios profesionales enfocados en el crecimiento de la empresa para enfrentar los nuevos retos financieros y tecnológicos del mercado. Te invitamos a conocer nuestros servicios y a disfrutar de los beneficios que nuestra firma le puede dar a tu organización. Muy bien, seguimos aquí con nuestro invitado de honor. Le seguimos dando muchas gracias a nuestros patrocinadores. Ahí van a salir las cintillas de ellos. Comuníquense, tienen muy buenas ofertas y planes educativos que les van a ayudar. Mi amigo, platícanos. No, ahorita detrás de los comerciales me estabas platicando historia de Nogales. A ver, dinos. Sí, bueno, llénanos de esa información que necesitamos. Por principio de cuentas, les quiero comentar, para despejar todo tipo de dudas, la celebración de la Fundación de Nogales es en el mes de agosto, es el 2 de agosto, fecha que tiene el decreto de Porfirio Díaz de la instalación de la aduana, okay. O sea, de 1880. Del 2 de agosto de 1880. Así es que el 2 de agosto es la celebración de Nogales. Se acaba de festejar, y muy bien, y fuerte, hace un mes aproximadamente. Se festejó poquito más de un mes, probablemente 2 meses, se festejaron los 142 años de la Fundación de Nogales. Se instaló la aduana, donde hoy está la calle Ruiz Cortines. Son 3 instalaciones que tuvo la aduana. La primera, en condiciones paupérrimas, era una cabañita de troncos. Posteriormente se hizo una casa, una cabaña de madera, ya en mejores condiciones, donde todavía bajaba la ladera del Cerro de la Buenos Aires, del Cerro de la Ardilla. Y después de 5 o 6 años de instalada la aduana, se levanta ese edificio icónico del que les hablé y de que se derrumbó, se destruyó entre 1960, 61, 64, dizque para enderezar la calle que hoy se llama López Mateos. Fue precisamente en el sexenio de López Mateos, para la creación del PRONAF, que fue el Programa Nacional de las Fronteras, que yo considero y asumo toda la responsabilidad de decir que fue un fraude y que afectó a Nogales más que beneficiarlo, porque destruyó un patrimonio histórico muy importante, entre otras cosas, y entre otros daños morales para la ciudadanía. Nogales se funda en 1880, el 2 de agosto, por la instalación de la aduana. 2 años después se inaugura, el 25 de octubre de 1882, se inaugura el ferrocarril, que fue casi construido totalmente por la Union Pacific, por la Topeka, que se junta con el ramal que venía de Guaymas y que termina en Nogales. Por eso siempre digo, acá en Nogales o empieza o termina el camino de hierro, que es el ferrocarril, y que era de suponerse que le daría el motivo para un gran crecimiento de Nogales. Sin embargo, pasan años, muchos años, y Nogales sigue con 18 o 20 casitas. Tanto es así que cuando se inaugura el ferrocarril, la gente, en lugar de festejar en Nogales, no había lugar donde festejarse y se fueron a Calabazas, al otro lado, al lado de Estados Unidos. Calabazas es lo que hoy conocemos como Río Rico.
Ah, ok. Entonces ahí se fueron a festejar, porque ahí sí habían bares y habían salones. Acá también en Nogales habían bares, pero pinchurrientos, habían bares rascuachones, y allá había un salón y tenía fama de que llegaban los pistoleros, y era el viejo oeste, pues, ¿no? Bueno, esa es la historia de Nogales hasta la llegada del ferrocarril. Nogales tiene mucho más historia. La primera escuela en Nogales fue la Enrique Quijada. Incluso quien dio el discurso de inauguración del ferrocarril fue el profesor Enrique Quijada, que malamente no guardaron un discurso, porque dicen que fue un discurso muy emotivo, como el discurso de Pancho Villa años después en Nogales, en 1913. También estuvo. Sí. No, estuvieron acá Pancho Villa, estuvo Venustiano Carranza, el general Plutarco Elías Calles. En 1913 tomó la plaza Álvaro Obregón y sacaron a los porfiristas, al ejército porfirista, quienes dijeron que iban a defender Nogales hasta la última bala y con sangre. Salieron corriendo y fueron a entregar sus armas a Estados Unidos. Desdichadamente y sin el más mínimo deseo de menoscabar a nadie, de los primeros que fue a entregar fue Kosterlinsky, que fue un soldado ruso nacido en Moscú, fue parte del ejército de Estados Unidos, del ejército zarista, que deserta del ejército por Venezuela, llega a Guaymas, se inscribe en el ejército porfirista, vive en Magdalena, tiene casa y tiene un lugar histórico en Magdalena. Fue comandante de la policía fiscal, cuyo distrito era Magdalena. Fue parte de la defensa de Nogales por parte de las fuerzas de Porfirio Díaz. Entonces, por eso les digo que Nogales merece una película. El ataque de Álvaro Obregón para tomar la plaza que era Nogales, y que no era una ciudad, que no llegaba ni siquiera la Héroes. La Héroes tiene su nombre y obtiene el nombre de Cañada Héroes después de 1918, porque se trata de los héroes de Nogales, de ningún otro tipo de héroes. Antes de ser la Cañada Héroes, se llamaba el Aguajito. Pero no te quedes callado, porque no, es que me llama mucho. Quedo yo acá diciendo, bueno, no, fíjate que me llama mucho. No, me llama mucho la atención porque hay nombres que desgraciadamente nosotros ya no lo sabemos. Ajá. Como eso que me estás diciendo, pues fíjate qué interesante. Que luego me gustaría que me platicaras lo que pasó el 27 de agosto. Eso bueno, también es muy importante, que luego nos des un tiempo para eso, ¿eh? Mira, merece un programa entero, porque no es mucho de lo que se dice, no es cierto, porque se escribió por encimita. Dicen que el pretexto y el motivo de la gesta heroica del 27 es Seferino Gil a Madrid, que si traía armas de Estados Unidos, que si traía periódicos de nombre México Libre, que eran parte de los periódicos del discurso de los hermanos Flores Magón, que ya se generaba mucha violencia en México porque estábamos en plena revolución. La verdad es que Seferino Gil a Madrid fue un motivo y un pretexto, porque existía un caldo de guerra, porque existía un estado de rabia, de ira contenida, porque en Estados Unidos se temía que Nogales estuviera preparando un ejército alemán para invadir Estados Unidos. No olviden que estábamos en la Primera Guerra Mundial, y que los alemanes le ofrecieron a México que si los ayudaba en la guerra en contra de Estados Unidos, nos devolvían los territorios que ellos se habían quedado. Y fue un mensaje cifrado, el mensaje Zimmerman, que interceptaron los gringos, y con ello justificaban la invasión a México. La verdad es que Sonora siempre fue ambicionado por otros intereses, no solo por lo de los Estados Unidos, sino por otros imperios y por otras potencias también. Por eso la gesta heroica del 27 de agosto merece más, y merece ser más reconocida, y merece ser más festejada, con el debido respeto a nuestros vecinos. O sea, la intención no es despertar enconos ni rabias que ya pasaron.
Lo mismo que digo de la conquista de los españoles, al final de cuentas ya somos mestizos, por muy güeros, ojo verde como Tucson. A pesar de eso, ya tenemos una porción de sangre indígena, por lo tanto somos mestizos y esa es nuestra raza hoy. Sí. De ellos que debemos sentirnos dignos. Y hay una corriente en México que está resurgiendo y dignificando. Y hay que ser, tú no me vas a dejar mentir, no existía España. Era la corona. Bueno, te puedo discutir un poquito, pero no es el tema. Sí era España, porque había una porción de España, lo que es Aragón, que se consideraba la España. Incluso desde cientos años antes de 1492, que es cuando el aparente descubrimiento de América, ya en los libros clásicos ya existía la palabra España en la literatura. Pero bueno, lo importante no es eso, es el pasado, y el pasado se quedó atrás y el futuro todavía no llega. El presente hoy es que somos mestizos, blancos, amarillos, morenitos, todos tenemos mezclada la sangre española con la sangre indígena, y también la sangre gringa, y la sangre francesa, y la sangre italiana, y la sangre china, y la sangre mongólica. Que también tiene historia los chinos aquí en Nogales. Claro, estamos hablando de 1920 a 1930. También, ¿verdad? Por eso te digo que estamos llenos de aventura. Hay sótanos todavía en algunas partes de Nogales, en el centro, donde se refugiaron los chinos cuando vino la persecución china por parte de Plutarco Elías Calles. No solo fue la persecución de los chinos, sino que fue persecución de la iglesia también, y persecución aparte de los expendedores de alcohol. Y habría que preguntarnos por qué, habría que redescubrir la historia. ¿Tú sabes que Plutarco Elías Calles vivió acá en Nogales? No. ¿Tú sabes que Álvaro Obregón tuvo negocios y tuvo oficinas ahí a la entrada de la Buenos Aires? No. Que ahí tuvo agencias aduanales, que vendió granos, que vendió garbanzo, que vendió frijol a la India y a China, acá en Nogales. Fíjate qué interesante. Y son los caudillos de la revolución, que también merece otra parte. Esa es otra historia. Y yo además diría, yo tengo otros datos. Oye, mi amigo, y no hay que dejar también, bien lo comentas tú, no crear esas rencillas, porque al final de cuentas nuestros primos, los vecinos, las fiestas, me platican mis padres antes, que abrían las fronteras para poder convivir las fiestas de mayo con ellos, y se abrían las fronteras y era una fiesta de los dos países. Era una fiesta padrísima, dicen que se mezclaban y todo el mundo entraba y salía. Y además, ¿qué vamos a decir de Arizona? Si el 95% de la población de Arizona latinos. Son latinos. Sí. Hablan más español que inglés, ¿no? De hecho, sí. Y yo creo que en Nogales hablan más inglés que español, un poquito al revés, ¿no? Oye, amigo, todos los de Nogales de Sonora quieren aprender español para atraer turismo, para cobrarle a los turistas la guía, la venta de plata, las boleadas, las curios, la artesanía, siempre hay, medicina, que tú sabes que hay un turismo médico. Pues, en fin, vivimos en un tercer espacio. La frontera no es ni totalmente mexicana ni gringa, somos fronterizos, y ser fronterizos nos distingue porque somos distintos. Sí. ¿Sabes que en Nogales hablamos un lenguaje con por lo menos 5 componentes? Hablamos el español, hablamos el caló. Cuando decimos Simón, estamos hablando de Tú sabes que se habla otro idioma, Simón, estamos hablando caló. O decimos Nel, estamos hablando caló. ¿Sabes que cuando decimos parquear, estamos haciendo uso del barbarismo, no solo del inglés, pues, ¿no? Sino también del español. Sino también del español. ¿Sabes que hablamos regionalismos y localismos? Cuando decimos, es que no maniaste. Exacto. Estamos hablando de modismos, que maniar es frenar, que también lo decimos con barbarismo cuando decimos, es que mete las brecas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en Nogales eso nos distingue, que hablamos por lo menos con 5 elementos idiomáticos distintos. Y nos entendemos. No, perfectamente. Sí. Y a veces nos entendemos hasta con puras señas.
Si no, no les quiero hacer una porque van a pensar que los estoy ofendiendo. Oye, Alejandro, tenemos una pregunta del auditorio. Fíjate, en cuanto supieron que ibas a venir tú, nos preguntaron. Yo sé que esto va a ser, por ahorita que tocaste el tema de las curios, nos comentan que antes era una frontera blanca, así le llamaban ellos, porque teníamos mucho turismo. Y dicen que si cambió el rumbo, traer a las maquiladoras, que si eso cambió el rumbo a Nogales. Esa es la pregunta más o menos que nos quiso dar a entender. Sí, en qué si eso transformó a Nogales o no lo cambió de rumbo la maquila, o fue porque normalmente es la evolución de cualquier frontera haber cambiado ese turismo. Fíjate que es un tema muy interesante. Es tan interesante que explicártelo en 5, 10, 15 minutos es poco. Okay. Yo diría que transformó y no a Nogales, que cambió el rumbo y no. La Curios, el intercambio comercial de artesanías ya estaba destinado a cambiar, a transformarse, a perecer, porque los gringos son muy vivos, porque en Estados Unidos si una característica tienen es comerciar con todo. Ellos ya empezaron, ellos ya habían empezado, y está incorrecto que ya habían empezado, empezaron a negociar, a comprar curios directamente ellos en el sur de México y llevarlo a Tumacácori, llevarlo a Tubac, llevarlo a Tucson y llevarlo a Phoenix. Entonces ya tenía cierto destino gris el comercio de artesanía mexicana. Uno de los intentos por rescatar eso fue el PRONAF. El PRONAF fue un programa, el Programa Nacional de las Fronteras, al que se le invirtió más fue a Nogales, pero el plan, para ello trajeron un arquitecto de gran envergadura y de corte internacional como es Mario Pani. Okay. Él hizo el proyecto desde los arcos, que significan algo y que tienen un símbolo. Por eso te digo, ¿quieres que nos cuentes? Por eso digo que es rarísimo esto. El objetivo iniciaba en los arcos de la aduana de migración, continúa con las banderas, con los arcos que están ahí, las oficinas de arcos que tenían un objetivo, continúa donde está el casino, que es parte del programa del PRONAF, con el museo, que es parte del programa PRONAF, y con las oficinas del juzgado. Y si le sigo, está Vancomer, está el Casino Nogales, está el Oxxo, está el Santander, está el Banorte, y te vas hasta la estación del ferrocarril, que también ese es un proyecto arquitectónico de Mario Pani. Era hacer un corredor que fuera deportivo, artístico, artesanal, comercial y cultural. ¿Qué pasó? Que voló. ¿Qué pasó? Que se nos escapó la palabra. Es decir, se convirtió en los terrenos en particulares, como siempre pasa, se quedaron otros con esos terrenos y se frustró el programa del PRONAF, que era para hacer renacer el turismo. Estamos hablando de 1967, que es una época de crisis económica, de que había que rescatar el trabajo, que no había trabajo, que la gente lloraba por cuestiones de hambre y de economía. Y junto con el PRONAF también se abre por decreto el internamiento, el posicionamiento de la industria maquiladora, de la industria. A través de decreto se abren las fronteras para que llegue la industria maquiladora, y la industria maquiladora con la Motorola llega a Nogales en 1967, y la primera industria está a la pura entrada de la Buenos Aires. Y lo obtiene un personaje de Nogales, que luego les voy a decir quién. Esos nombres también luego los tienes que platicar. Pues si no se espantan ustedes, pues yo al final de cuentas ya... Mira, no nos podemos espantar de la historia, porque al final de cuentas son parte de, creo yo. Y a lo mejor, como en todo, maestro, se pudieron ver equivocados en su momento. No, y aparte era comercio, y aparte hacer dinero, era hacer dinero.
Bueno, ahorita todo el mundo quiere hacer dinero, ¿no? Entonces yo creo que en su momento lo intentaron. No, y está bien, y es correcto querer hacer dinero. El problema es pasar por encima de la dignidad para hacer dinero. Yo a mi edad, yo con 100,000 pesos mensuales la hago. Digo, en realidad en broma, pero lo que trato de decir es que cuando tengas lo suficiente para vivir con dignidad, cuando tengas lo suficiente para sostener a tu familia con dignidad, así es, cuando tengas lo suficiente para educar a tu familia con dignidad, que tengas salud, cuando sea lo suficiente, ¿para qué quieres más? ¿Para qué quieres 1,000 millones de pesos? ¿Para que tus bisnietos, tus tataranietos lo tengan? Y se va a estar muriendo la gente de hambre de tu generación. Entonces sí estás cometiendo el más grave pecado, que se llama ser canalla. Sí, eso es y no me den más chance porque ahorita me pongo de revoltoso, ¿eh? Tenemos ya para terminar, entonces no, ya estaba destinado. Habían necesidades económicas muy fuertes como para darle apertura a otro tipo de ingresos y de inversiones, como lo tenemos hoy. Hoy tenemos la necesidad de que la minería sea parte de un comercio como con el litio. Nuestro grave problema es contaminar, robar e indignar a nuestras comunidades. Si todo ese negocio se puede hacer para que sea de los mexicanos, en armonía con la naturaleza, en armonía con la gente y en armonía con tus valores morales. Ese es el problema, que cuando empezamos a hacer comercio nos olvidamos de los valores morales. Vendemos también la dignidad, pues. Y si quieren, ahorita les doy misa también. Mi amigo, nos dio mucho gusto. Yo creo que en un mes te volvemos a invitar. Espero que sí me vuelvan a invitar no, después de revoltosos. No, es un hecho. Vas a tener aquí con nosotros una casa que te va a acoger muy bien porque necesitamos... Que me abrigue, porque se oyó muy feíta la frase ahí, ¿no? Te abrigamos, pues. Por favor. Te vamos a abrigar muy bien aquí. Queremos que nos traigas pues más oportunidades de tener esto. Y me da gusto que no seguimos un orden específico, porque no, a veces es el chiste, platicarlo. Claro. Y hay muchas cosas. Vamos a hablar del mezquite, por ejemplo, vamos a hablar de la chúcata, de la péchita, que es clásico que en Sonora se hagan atoles, galletas, lo que muy poca gente sabe. Podemos hablar de la historia de la tortilla de harina, de bellota. Claro. Entonces, hay tantas cosas, hay tanta historia, y por eso se los dije. Esto merece una película. Yo no sé por qué estamos perdiendo el tiempo acá, hombre. Vamos a hacer película. Maestro, muchísimas gracias. Fue un honor estar contigo. Muchas gracias, Jorge. Y acuérdate que me llamo Julio César. Sí, ya sé. Porque si no te voy a poner multa. Ya llevas 2. Ya llevo 2. La tercera ya metemos out. Claro que sí. Mi amigo, me dio mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a nuestro camarógrafo, a nuestra asistente. Gracias, y ojalá les guste la historia del Nogal. Nos va a gustar porque mucha gente quiere saber de eso. Muchas gracias, Jorge. Nos debes las anécdotas de las historias de terror. Claro. Bien. Claro. Es más, ¿por qué no invitamos a hacer un compromiso? En una de esas que vas a venir, invita también a ciertos escritores que tú conoces. Yo pensé que a ciertos monstruos que vengan conmigo. Me traigo los de Zacazona. No, pero para que nos platiquen por qué se les dio esa inquietud de escribir aquí novelas. Claro que sí. ¿Te gustaría? Gusto. Claro que sí. Va, así lo hacemos. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Buenas noches. Estamos en contacto. Nos ven el viernes con el favor de Dios. Y aquí vamos a estar. Muchas gracias. Córtale guía, por favor.